pero el ingeniero Gracias, le toca Susana. su comentario. Gracias, Susana. Ingeniero, aproveche y déle las gracias a sus hijos por el regalo. Sí, muy buenas tardes. No, a Sosibu sí que me envió aquí. Asocibu. A Sosibu, a través de Raiza de Lara. importadores de vehículos usados. Que tiene su feria próximamente. No, ya empezó hoy. Ah, no, mira, Hoy. sí empezó hoy. Ayer empezó la feria. Ah, sí, que comienza la feria, Sí, sí, a través del de 7 al 11 de abril. a través de su socia, Raiza Lara. No, ¿cómo va a ser, Nos ingeniero? envía este regalo, Lo dejaron que es aquí a todo un el mundo. carrito en piezas Armable. para armarlo como un rompecabezas. Muy buen detalle. Prometo que como se lo daré. dicen, se Un lo dicen las detalle. rezadoras de Hora Santa, un buen detalle. Prometo otorgárselo a mi nietecito, un nietecito que tengo, Detalle, señor. que lo va a recibir con mucho agrado. Se ese lo va a regalo. armar en 2 minutos, Señores, ingeniero. hoy es Viernes Dolores. Esteban muy bien señaló al inicio por qué le llaman Viernes Dolores. Son 7 dolores que conmemora la iglesia que sufrió la Madre de Jesús cuando fue, desde el momento en que llegó a Jerusalén hasta ser sacrificado y luego enterrado y resucitado. Hoy yo podría hablar de varios temas políticos, ¿verdad? Todas esas cosas, pero pienso que es un día, hoy es un viernes especial por ser la víspera de la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Se celebra la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección del hombre más grande que ha dado la historia. El hombre más grande que ha dado la humanidad. Independientemente de los dogmas religiosos, de lo que se ha formado alrededor de su figura, el cristianismo, que hoy en día es una fuerza religiosa mundial, tomando fuerza cada vez, aunque algunas personas creen que va declinando, pero va tomando fuerza en otros países que no profesaban el cristianismo, que ni siquiera conocieron la historia de Cristo, como es el caso de los países árabes. Ahora vemos al Papa Francisco que está visitando todos esos lugares y está también abogando por la unificación de todo el cristianismo, que es inmenso, desde la iglesia de los monjes de Armenia pasando por los patriarcas rusos o de Constantinopla hasta el Papa en Roma. Todas esas iglesias cristianas, los evangelistas, los evangélicos, que se dividen en muchísimas ramas que dominan en muchos países del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el luteranismo es una iglesia masiva que es una derivación también del cristianismo. Es decir, en todo Occidente y en todas lo que se llaman las iglesias monoteístas, que creen en un solo Dios, el cristianismo es la más fuerte, la más grande, la que está más expandida en el mundo. Y todo eso vino, señores, por ese Señor que se llamó Jesucristo. Yo lo veo así desde el punto de vista histórico. Yo he sido un estudioso de su figura, porque en el estudio de Jesucristo se puede sintetizar el estudio de la humanidad. Es decir, el mundo no se puede escribir sin Jesucristo. Y estudiando a Jesucristo se estudia la historia de la humanidad. Esa semana, que es la que comienza mañana con el Domingo de Ramos, que fue el momento que Jesucristo, después de haber predicado en Israel, en todo el territorio de la Galilea de aquellos tiempos, la Judea, su entrada a Jerusalén, ese Domingo de Ramos, que lo recibe el pueblo con Hosanna, Hosanna, vive el Rey, con toda la algarabía del mundo y enarbolando ramos. Y este señor, mostrando una humildad sin par, entra en un pequeño burrico a la ciudad. Pero fíjense ustedes, desde ese domingo hasta el jueves que fue crucificado, pasaron solamente 4 días. Y en el momento que fue juzgado el miércoles, ¿verdad?, por Poncio Pilato, que era el representante del rey Herodes, en Israel, porque recuérdense que Israel había sido dominado en esos tiempos, invadido por el Imperio Romano. Y Poncio Pilato era el gobernante local de Israel, representando al rey Herodes, que era el rey del Imperio Romano, con sede en Roma. Entonces, Jesucristo, que nace ahí como una decisión, sus ideas nacen como una decisión del judaísmo, que era el que predominaba en esos tiempos en Israel, con la iglesia de Isaac, ¿verdad?, descendiente de Abraham. Jesucristo nace como un profeta que viene a predicar nuevas palabras y hablar de un Dios que en ese momento los judíos reconocían como un Dios, pero era un Dios intangible,
que no había tenido hasta ese momento un profeta que predicara no solo con la palabra, sino con el ejemplo, como enviado del Señor. Pero los judíos tenían en su Torat que el día que llegara el Mesías, nadie podía dudar de que eso fuese así. Y entonces el Sanedrín, que era el gobierno de la época, comenzó entonces a dudar o a sembrar dudas sobre ese profeta, como lo habían hecho con otros profetas y que habían sacrificado, como el caso de Juan el Evangelista y muchos otros que estuvieron antes de Cristo. Porque el objetivo era mantener el dominio de la religión judía y sacrificando a los profetas que venían en nombre del Señor. Pero Jesucristo entonces fue la revelación y la excepción a todos esos profetas que habían sacrificado en tiempos anteriores. Porque no solamente que escindió la religión judía, sino que creó un ejemplo que perduró por muchos años, que tumbó y fue también el sepulturero. Sus enseñanzas fueron el sepulturero del Imperio Romano, del imperio más poderoso que había existido en la tierra, que en el momento en que llega a Israel ya tenía 400 años gobernando. Pero Jesucristo, la muerte de Jesucristo por parte de ese imperio, porque hay siempre la controversia de que quién fue que sacrificó a Jesucristo, a Jesús, si fue el imperio o fueron los judíos. Los judíos estaban impedidos en ese momento de sacrificar a cualquier persona y trataron de que fuese el imperio, que fuese los romanos los que lo sacrificaran, y lo lograron con una simple expresión. Él está diciendo que es el rey de los judíos, le dijeron a Pilato, y entonces eso quiere decir que él desconoce a Herodes, y eso en las leyes romanas era una condena a muerte segura, no reconocer el rey del momento. Y eso entonces hizo que los romanos tuviesen que juzgar a Cristo, lo azotaron y lo crucificaron finalmente. Pero fíjense ustedes, ese recorrido de Jesús desde el domingo de Ramos hasta el el sábado de resurrección, trae una lección muy importante para la humanidad. ¿Cómo usted puede ser exaltado en un momento determinado y poco tiempo después negado por esa misma persona? La vanidad, sobre todo los políticos, que a veces tienen momentos de gloria, que la gente lo alaba, lo exalta, y no se dan cuenta que eso puede ser el preludio después de la condena. ¿Cómo le ocurrió a Jesús? Naturalmente, la religión establece eso como cosa escrita, como historia que estaba escrita para salvar la humanidad. Bueno, el caso es una lección. La otra es, señores, nunca pensó el Imperio Romano que sacrificar a Jesús iba a significar la caída del imperio y la sustitución de ese imperio o de la religión que ese imperio profesaba, que eran religiones politeístas, paganas, iba a ser sustituido por el cristianismo, que ocurre posteriormente en el 325 años después de haber sido crucificado Jesús. Entonces un rey del Imperio Romano, Constantino, se bautiza como cristiano, es decir, se rinde ante el avance del cristianismo y sale del paganismo y del politeísmo y se convierte a cristiano. Y eso provoca que el cristianismo entonces se expandiera en Roma, que hay que decir que el apóstol Pedro, una vez fue sacrificado Jesús, fue de lo que llegó a Roma y también fue crucificado igual, aunque él pidió, cuando iba a ser crucificado, que lo hicieran con la cabeza hacia abajo para no parecerse a Jesús. Y esa grandeza de Pedro fue el ejemplo que hizo que el cristianismo avanzara más rápidamente y con mayor vigor que el paganismo en Roma. Entonces fíjense ustedes cómo Constantino se hace cabeza de la Iglesia Católica y cabeza del Imperio Romano, que posteriormente entonces al fundar una capital en Turquía, en Constantinopla específicamente, la ciudad de Constantinopla, se escindió entonces el cristianismo a nivel mundial y se formó lo que se llama la Iglesia Ortodoxa. Pero ese ejemplo de Jesús, señores, es algo que yo invito a los jóvenes fundamentalmente, que oyen la profesión de la religión cristiana, y muchos son cristianos, la mayoría son cristianos y católicos. Aquí en la República Dominicana más del 90% somos
cristianos y un alto porcentaje de esos somos católicos porque las mismas leyes nos lo imponen, somos bautizados incluso antes de tener uso de razón. Pues invito a esos jóvenes a que estudien en Jesucristo historia, porque es un ejemplo de vida que todos debemos imitar. Jesucristo fue el hombre más grande que ha dado a la humanidad. Adelante, Francis.